Hola, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Este es un trabajo de la materia de Justicia Alternativa General y Penal de la Licenciatura en Derecho de la UNID. Hoy hablaremos sobre las medidas alternas en el proceso penal, que son una herramienta clave para lograr una justicia más ágil y que se busca también sea con soluciones mucho más efectivas. Para empezar, habría que preguntarse qué son las salidas alternas dentro del proceso penal. En ese sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales distingue entre soluciones alternas y formas de terminación anticipada del proceso. En el artículo 184, el citado ordenamiento jurídico establece que las soluciones alternas son los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. A su vez, la terminación anticipada se materializa en el procedimiento abreviado. Conjuntamente, estas figuras persiguen resolver el conflicto penal con mayor celeridad, centrando la respuesta en la reparación del daño, la gestión racional de recursos y el respeto a los derechos de las partes, previsto tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como lo plantea la jurista María Milagros Pérez Ruiz, integrante del Poder Judicial de la Ciudad de México, las salidas alternas al proceso penal son un derecho humano previsto en la Constitución, por lo que el detenido que quiera acceder a un acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso puede solicitar una audiencia para tal efecto. Cabe aclarar lo que se entiende por estas salidas alternas. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los acuerdos reparatorios son un convenio entre la víctima u ofendido e imputado, que una vez que es aprobado dicho convenio por el Ministerio Público o por el juez de control y cumplido en sus términos, extingue la acción penal, proceden solamente en supuestos no graves previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como pueden ser delitos patrimoniales, sin violencia, culposos, entre otros, en tanto que la suspensión condicional del proceso, el juez de control fija un plazo y condiciones específicas diversas que el imputado debe de cumplir. De cumplirse dichas condiciones, sobreviene la extinción de la acción penal. Finalmente, en el caso del procedimiento abreviado, según el Código Nacional, se trata de una forma de terminación anticipada en la que el imputado admite los hechos y se prescinde del juicio oral a solicitud del Ministerio Público y con control judicial, observando requisitos de procedencia y escucha a la víctima. Digamos que el procedimiento abreviado permite no tener que agotar todas las etapas del proceso penal hasta llegar al juicio oral, sino que es una forma, como ya lo mencionaba, de agilizar la impartición de justicia. ¿Cómo benefician al proceso penal estas salidas alternas? Creo que son diversos aspectos que vale la pena mencionar. Un primer punto sería la celeridad y economía procesal, porque evitan el desarrollo de todas las fases del proceso penal hasta el juicio oral y por tanto liberan carga de trabajo para ministerios públicos, para defensores públicos, para jueces, para juezas, y concentran los recursos en los casos que son más graves. En un entorno como el que tenemos en México y en las entidades federativas, me parece que no es un aspecto menor el que se pueda tener esta mayor agilidad y economía procesal. Un segundo aspecto, me parece, podría ser la centralidad de las víctimas. Los acuerdos reparatorios priorizan la reparación integral. En la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado se mantiene la verificación judicial de las condiciones y de la reparación impuesta por el juez de control. Un tercer aspecto podría ser la racionalización del derecho a castigar por parte del Estado. En este caso, citando nuevamente a la jurista Pérez Ruiz, los criterios de oportunidad del Ministerio Público y las salidas alternas operan como filtros que reservan el juicio para supuestos que realmente lo requieran, para en casos, digamos, que lo ameriten. Todas estas finalidades aparecen en el diseño del Código Nacional de Procedimientos Penales y en la doctrina procesal mexicana reciente, sobre todo a partir de que se da la reforma de junio de 2008 al sistema de justicia penal en México y se introducen
los juicios de carácter acusatorio, oral y adversarial. ¿Cuáles serían las exigencias para la aplicación de todas estas figuras o salidas alternas que he estado mencionando? Según el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el acuerdo reparatorio requiere, entre otras cosas, del consenso entre la víctima, el imputado y la aprobación del Ministerio Público o el juez que lleva la causa. Por su parte, el artículo 192 establece que la suspensión condicional del proceso exige una audiencia y un control judicial estricto sobre condiciones y el plan de la reparación del daño que impongan el juez. El procedimiento abreviado, por su parte, requiere la admisión de hechos, la acusación con datos de prueba y control judicial, manteniendo la participación de la víctima. Puede haber, en este caso, también la oposición de la víctima. El criterio de oportunidad es un acto del Ministerio Público con control judicial indirecto, distinto a las salidas alternas del proceso penal, pero digamos que puede tener ciertos aspectos en común, afines, relacionados sobre todo con la racionalización del sistema de justicia. Algunos ejemplos prácticos que puedan ilustrar todas estas salidas alternas al proceso penal que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales podrían ser las siguientes situaciones, ¿sí? Las siguientes hipótesis en que se podrían ver reflejadas estas salidas. En el caso, por ejemplo, del acuerdo reparatorio, una posibilidad, una hipótesis, una situación en la que se pudiera presentar sería en el caso de un daño en propiedad sin violencia, por ejemplo, un choque culposo con daños materiales. En este caso, el imputado y la víctima acuerdan el pago íntegro y una disculpa. El juez puede aprobar dicho acuerdo y, cumplido el pago, se extingue la acción penal. Si eso en el caso del acuerdo reparatorio. En el caso, por ejemplo, de la suspensión condicional del proceso, pudiera ser una situación que permita reflejar esta figura o esta salida alterna. Un caso en lesiones culposas por un accidente de tránsito. Sí, en este caso el juez fija condiciones, ciertas condiciones que podría fijar el juez, como no acercarse a la víctima, cursos de educación vial, un plan de reparación, entre otras cosas, por determinado tiempo, podrían ser 12 meses. Si se cumplen el proceso, estas condiciones impuestas por el juez, se concluye el caso, el proceso, sin necesidad de llegar a la etapa de juicio oral. En el caso del procedimiento abreviado, que sería otra de las salidas previstas por el Código Nacional de Procedimientos Penales, sería, por ejemplo, una situación posible, un robo simple, con evidencia de que se cometió y sin violencia. Sí, en este caso, el imputado admite los hechos, el juez verifica los requisitos y dicta una sentencia en la misma audiencia. Sí, todo esto sin necesidad de recorrer las diversas etapas del proceso penal. Una vez que se dicta la sentencia por parte del juez, con la reducción punitiva que proceda, pues se da por terminado, ¿sí? el proceso propiamente. ¿Cuál sería la utilidad en México de todas estas salidas alternas que están previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Bueno, me parece que, como ya lo mencionaba, la reforma al sistema de justicia penal de junio de 2008 y después su posterior establecimiento en el Código Nacional de Procedimientos Penales de 2014 buscó, creo, en un primer aspecto, agilizar, despresurizar el sistema de justicia y consolidar una forma de justicia diferente a la que teníamos en el país, de carácter de este modelo inquisitivo, por una justicia más centrada en la reparación y la oportunidad. Es un enfoque también garantista, como han dicho los
los expertos, investigaciones y textos académicos han subrayado que la suspensión condicional y el procedimiento abreviado han sido instrumentos eficaces para acortar la duración del proceso penal por obvias razones que he mencionado y favorecer también la respuesta pronta y proporcional, mientras que los acuerdos reparatorios materializan la satisfacción de la víctima mediante la reparación efectiva. Voy a hacer una pausa para comentar un aspecto que me ha tocado vivir a nivel profesional. Yo, además de ser estudiante de Derecho, me dedico también a hacer trabajo periodístico en diversos medios desde hace ya bastante tiempo, y a través de mi trabajo profesional en los últimos años me ha tocado cubrir casos de carácter penal, donde he visto la aplicación de algunas de estas figuras, sobre todo esta última que comentaba, el procedimiento abreviado. En 2 o 3 audiencias judiciales se llega a un acuerdo, a un procedimiento abreviado, sin necesidad de tener que recorrer varios meses, que pueden ser 2 o hasta 3 años, en la aplicación o en el desarrollo práctico del proceso penal. Sí, creo que esa es desde luego una ventaja que debe de estar siempre presente en el análisis de temas que tengan que ver con estas formas de impartición y aplicación de justicia. ¿Cuál sería, por otra parte, o en otro punto, la procedencia y conveniencia de las salidas alternas dentro del proceso penal? Bueno, algunas las he estado mencionando a lo largo de este desarrollo de este podcast. Creo que la principal tesis es que las salidas alternas del proceso penal son procedentes y convenientes en el modelo acusatorio mexicano que está establecido en la Constitución, en la legislación secundaria, porque maximizan la eficiencia, la proporcionalidad y la centralidad en la víctima, sin sacrificar legalidad ni control judicial, sino no pueden dejarse de lado el desarrollo del debido proceso judicial. En estos casos sí hay condiciones muy específicas que están establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales para que puedan ser aprobadas por el juez de control, por el Ministerio Público, estas diversas formas de salidas alternas. Y los argumentos sobre la procedencia y conveniencia de las salidas alternas, digamos que los argumentos que podrían esgrimirse para defender esta tesis de que son procedentes y convenientes en el modelo acusatorio mexicano, serían, entre otros, muchos aspectos que podrían ponerse sobre la mesa: la proporcionalidad y racionalidad del castigo en delitos sin violencia o no graves, de menor daño. Pueden imponerse estas salidas, acuerdos reparatorios y la suspensión condicional, por ejemplo, permiten respuestas restaurativas que reparan el daño y evitan el costo social de un juicio largo, que, como les comentaba, al menos desde mi experiencia profesional, son juicios que pueden durar 2 o hasta 3 años, sí, ya en la práctica, mientras que el procedimiento abreviado asegura una respuesta rápida, con reconocimiento de responsabilidad y control de la pena, y todo ello es muy importante mencionarlo. Si no son acuerdos entre particulares, entre dos partes, sino que todo tiene que estar verificado por el juez, por el Ministerio Público, porque así lo establece la legislación, el Código Nacional, y esto armoniza con la función de un proceso acusatorio público y oral orientado a soluciones eficaces, ¿sí? Todo esto me parece que es muy muy importante. Otro aspecto, la tutela de la víctima, las salidas alternas, especialmente los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional, son figuras que condicionan sus efectos a la reparación del daño y a condiciones específicas supervisadas judicialmente, como ya lo comentaban, y de este modo la víctima no es desplazada, sino que se vuelve protagonista del acuerdo, del arreglo, y puede oponerse en ciertos supuestos. ¿Sí? Si no están satisfecha, de acuerdo con la propuesta que se está poniendo sobre la mesa, pueden oponerse claramente, y entonces el proceso debe de seguir su curso previsto en las diversas etapas en el Código Penal.
Un siguiente aspecto podría ser la descongestión y enfoque en casos graves. En este caso, al canalizar conflictos de menor gravedad o de fácil acreditación a vías abreviadas a través de esas figuras o salidas alternas, el sistema libera capacidad para investigar y juzgar delitos complejos y violentos, digamos, poner atención o prioridad a delitos que pueden ser de alto impacto, delitos graves, lo que redunda en mayor calidad de persecución penal en esos casos, ¿sí? Y otro aspecto podría ser el control de la legalidad y las garantías. No se trata, y es muy importante subrayarlo, de salidas fáciles, las salidas alternas o alternativas. Cada vía posee requisitos formales y materiales como la aprobación de la autoridad, audiencias, verificación, el consentimiento de la víctima, idoneidad y reparación, entre otras, además de la reversibilidad ante incumplimientos de las condiciones que se han impuesto. Y todo esto redunda o preserva en el debido proceso, ¿sí? Que debe de estar siempre presente en materia penal. Y algunas objeciones. Todo esto que comentaba creo que pueden ser aspectos para defender la tesis de que son salidas positivas en el contexto penal mexicano. Algunas objeciones podría ser que se alega a veces un uso estratégico para mejorar estadísticas, como si lo que importara a ciertos impartidores de justicia o al sistema en su conjunto sea solamente tener estadísticas, datos, cifras en materia penal, sí, más allá de todo, de que se haya seguido con rigor todo el procedimiento penal o una supuesta banalización de la justicia punitiva, que son, digamos, críticas o cuestionamientos que se pueden hacer a estas formas o salidas alternas. El diseño del Código Nacional de Procedimientos Penales y su control judicial creo que mitigan estos riesgos, pues hay límites de procedencia, supervisión judicial y posibilidad de impugnación, digamos, toda la parte procesal que puede utilizarse para echar abajo, para cuestionar algunos de estas etapas en las que se aplican o se desarrollan estas figuras alternas, se pueden revertir desde luego, y para eso tenemos recursos previstos en el propio Código Nacional y a nivel procesal en general. Sí, el remedio ante los abusos no es suprimir, se puede plantear también las salidas alternas, sino aplicar estrictamente sus requisitos, reforzar la defensa, la defensoría pública y protocolos de reparación. Creo que tiene sus aspectos muy positivos, como ya los mencionaba. Yo, al menos en mi experiencia profesional como comunicador, como periodista, los he visto en juicios de carácter penal, y también puede haber, como ya lo mencionaba en esta última parte, algunos aspectos que pueden ser cuestionables, sí, que pueden objetarse de desarrollo de estas salidas alternas. Finalmente, para no extender este podcast, como conclusión, las salidas alternas del proceso penal que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, como los que se mencionaron aquí, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado, que también aparece como una forma o salida alterna, constituyen, creo, un núcleo esencial del proceso penal acusatorio en México. Bien aplicadas, son salidas que promueven una mayor agilidad, celeridad en la impartición de justicia, una mayor proporcionalidad, reparación a la víctima, descongestionan el sistema judicial con controles formales y materiales que buscan o que deben de preservar el debido proceso,
Y frente a las críticas, a las objeciones por un uso indebido posible que pudieran darse estas figuras, la respuesta no es limitar estas figuras o estas instituciones previstas en la legislación, sino perfeccionar su operación con criterios de procedencia claros, entre otras cosas, con un control judicial estricto, con el fortalecimiento de la defensa y asesoría a las víctimas y una supervisión constante, un monitoreo constante del cumplimiento de estas medidas. En suma, desde mi punto de vista como estudiante de Derecho y también como profesionista, son figuras o salidas alternas procedentes y convenientes para un sistema que busca ser efectivo, humano y desde un enfoque garantista, y renunciar a la legalidad ni a la tutela integral de las partes. Bueno, esto sería todo por este podcast. Muchas gracias y buena suerte.